2, únicamente el versículo 12, por favor. Si te puedes poner de pie para leer este texto con pausa, con tranquilidad, me gustaría que lo hicieras. Lucas capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer esta pequeña oración con 3 frases y me encantaría que en esta Navidad pues fuera algo que te marcara, ¿ok? Si tú gustas leerlo en la pantalla, también aparece ahí y dice así. Tres frases en esta oración. 1, 2, 3. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Una vez más. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pueden sentarse, muy amables. Ciertamente la Navidad, amados hermanos, es una promesa. La Navidad es el cumplimiento de una promesa que comenzó en la eternidad y que cobró vida en el origen mismo de la creación. En medio de la caída, el Señor, allá en Génesis capítulo 3, versículo 15, desde el inicio prometió que Dios iba a salvar a la humanidad que se había rebelado obstinadamente contra Él, y lo iba a hacer a través de la descendencia de la mujer. El hijo de la mujer iba a herir en un punto en la historia a la serpiente y le iba a dar un golpe letal, lo iba a golpear en la cabeza. Es decir, Dios prometió desde el mismo instante, tal vez el mismo día en que el hombre se rebeló contra Él, que Dios salvaría a la humanidad y lo iba a hacer por medio del hijo de una mujer, nacido de una mujer. Pero nunca, nadie se imaginó que ese hijo de Eva sería un bebé de una muchacha llamada María, gestado por Dios mismo en su vientre. La doctrina de la Navidad, amados hermanos, es la celebración de la doctrina de la encarnación. Y la encarnación es que Dios aparecería envuelto en pañales. Esto, hermanos, nos debería dejar atónitos, sorprendidos, maravillados. Dios era el que iba a aparecer envuelto en pañales, o el que apareció. Y esto no nos deja tan atónitos a los de hoy como debiera. Pero me encantaría que en esta hora hiciéramos el ejercicio de mirar al Antiguo Testamento. Cada vez que alguien se acercaba a Dios, era algo completamente aterrador. Dios se le aparece a Abraham y aparece en un horno humeante. Se le aparece a su pueblo Israel en una columna de fuego. Se le aparece a Job, que tanto pedía una audiencia con él, y se le aparece en un torbellino o en un tornado. Cuando Moisés pidió ver el rostro de Dios, se dice que eso no era posible, porque si eso pasara, él iba a caer fulminado o muerto en ese instante. Todo aquel que mirara a Dios no podía permanecer de pie. Por eso Dios le permite solamente mirar su espalda. Cuando Dios descendió en la montaña para traer su ley y revelar su santa voluntad, en el libro de Éxodo se nos dice que lo hizo en medio de truenos, en medio de una manifestación poderosa, así de grande, así de alto, así de maravilloso e inalcanzable era Dios. Entonces, ¿te imaginas lo que sería si Moisés estuviera presente hoy y oyera el siguiente mensaje? Y Dios se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria como del Hijo único de Dios. Moisés seguramente hoy nos diría: ¿no se dan cuenta lo que significa eso? Esto es precisamente lo que a mí me negaron. Quiere decir que a través de Jesucristo nosotros podemos ver a lo que antes era imposible de ver. Nosotros podemos conocer a Dios de manera personal y sin que nos suceda nada, sin terror. Él puede venir hoy a sus vidas. Seguramente Moisés nos diría: ¿se dan cuenta de lo que sucede en el pesebre? ¿Dónde está su alegría? Y es que hoy veo precisamente
no unos rostros de alegría, de gozo. Y me temo que he de dirigirme a personas que tal vez están aquí a esta hora, pero no han comprendido esta maravilla. Y a los que lo comprenden, por supuesto que nuestro rostro debe manifestar lo que estamos recordando. ¿Dónde está su asombro? Esa debería ser la fuerza que impulse nuestras vidas. Cuando Dios apareció en Jesucristo, cuando Dios apareció en Jesucristo, no era una columna de fuego, no era un torbellino, no se llenó la tierra de estruendos, sino que cuando Dios apareció en Jesucristo, apareció en un bebé. Apareció en un bebé. No hay nada como un bebé. Hasta los jóvenes tienen sus propios planes y podemos alejarnos de él. O podemos decidir por nuestra propia cuenta. Pero los pequeños bebés son tan indefensos. A veces ni siquiera pueden levantar los brazos para defenderse. Los bebés son un sinónimo de debilidad, un sinónimo de inocencia y de ser protegidos. Los bebés dependen absolutamente de los adultos. Y Dios decidió aparecer en un bebé. ¿Por qué, hermanos, Dios habría de venir esta vez en forma de bebé y no en una tormenta de fuego, en un tornado o de manera esplendorosa y terrorífica? Porque en aquella ocasión, en la primera venida, Dios no venía a traer juicio. Dios no venía a juzgar a la tierra, sino que venía a soportarlo, y por eso vino en un bebé. Porque cuando Él se manifestó en un bebé, Él vino a quitar la barrera entre la humanidad y Dios, de modo que tú y yo ahora pudiésemos estar juntos. La encarnación, hermanos, nos muestra que Dios tomó una decisión, y esa decisión es que Él no vino de manera a exterminar a la humanidad. Amados hermanos, en Dios existe el poder para acabar con la humanidad, o la humanidad que tú y yo conocemos, y volver a crear más mundos si Él quiere en cuestión de segundos. Pero Él no hizo eso. Él no vino a causar terror ni temor en su primera venida, sino que Él vino en un inocente bebé, porque Él nos trajo un mensaje. ¿Por qué Dios no entró de manera airada a la tierra, sino que decidió aparecer en un pequeño lugar cubierto de animales, lleno de frío, pero también en una cuna, si es que le puedo llamar cuna, de las más humildes que nadie escogería, y nacer de una mujer que nadie tampoco escogería para que fuera su madre, porque vivía en una pequeña aldea? Los comentaristas dicen que era una pequeña muchacha que se dedicaba a hacer quesos de cabra. ¿Quién escogería a una madre como ella? ¿Quién escogería al pueblo más olvidado como Belén para entrar a la humanidad? Solo Dios. Pero, hermanos, la pregunta es, ¿por qué Dios decide entrar de una manera débil, de una manera tan insignificante, de una manera en la que ahora el Eterno va a estar limitado por lo temporal y va a depender de sus papás? Tres cosas que yo quiero dejar en tu mente. La primera, hermanos, Dios decide nacer como un bebé. El creador del cosmos decide nacer como un bebé, donde lo único que escucha son sonidos de animales, de algunos pastores y con unas pequeñas prendas. Porque ese Dios, hermanos, viniendo, haciéndose un bebé, nos mostró su esencia. Escuchen esto. Cuando Dios decide manifestarse en un bebé y no en un guerrero como lo esperaban los judíos, Él nos mostró su corazón. Hay mucha gente que cree que Dios es un Dios tirano. Hay mucha gente que cree que Dios es un Dios que dijo: necesito que me adoren porque mi autoestima está un poco baja. Hermanos, cuando Dios creó a la humanidad,
no la creó porque se sentía solo. No la creó porque necesitaba que alguien lo adoraba. Los ángeles ya le adoraban y él, su existencia no depende de ninguno de los que aquí estamos. Sin embargo, fue necesario que en un bebé Dios nos mostrara su corazón. ¿Y cómo es el corazón de Dios, hermanos? El corazón de Dios es un corazón lleno de amor y de humildad. El corazón de Dios es un corazón lleno de amor y de humildad. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11 enseñan que cuando Dios se hizo hombre, dejó a un lado su deidad. Es decir, seguía siendo Dios, pero se vació de sí mismo, de esa teología maravillosa que algunos le llaman kenosis o ekenocén. Pero él dejó a un lado su ropaje glorioso, dejó a un lado su estatus para poder entrar de una manera humilde. Hermanos, Dios decidió mostrarnos que Él siempre va a ganar desde la debilidad. Dios siempre va a ganar desde lo débil. Porque dice el apóstol Pablo que Dios escogió a lo insignificante, a lo que el mundo tachaba de loco, a lo que el mundo tachaba de insignificante y débil. Dios escogió para humillar a los poderosos. Hermanos, Él se volvió vulnerable y común. Él dejó a un lado su poder. Y escucha lo que voy a decir a continuación. Él también dejó a un lado su belleza. Dice el libro de Isaías que en Él no había belleza ni majestad alguna. Hermanos, cuando los pastores vieron al bebé, vieron a un bebé común, un bebé más. No vieron otra cosa. Hollywood y toda la ciencia moderna presentan a un Jesús de ojos verdes, de ojos azules, de cabello largo y aparentemente en los parámetros de belleza contemporánea. Pero hermanos, dice que cuando tú caminabas, dice Flavio Josefo, cuando tú caminabas pudiste haber topado caminando con Jesús y no distinguir que era el Hijo de Dios. Tú caminabas en la adolescencia de Jesús, iba al mercado, a la sinagoga y nadie reconoció que había algo diferente en él como lo quieren presentar los libros apócrifos. El evangelio apócrifo de Tomás dice que Jesús ya desde que nació, cuando iba a la escuela, sus amigos le decían: hacemos pajaritos de barro y que los sople Jesús, y comenzaban a volar. Eso es mentira. Jesús, hermanos, era un bebé que necesitó el cuidado de su mamá, que se hizo pipí, que tenía dolores en su estómago. Era un humano como todos los demás. Era un humano. Y me encanta Philip Yancey porque dice: a mí a veces me han presentado a otro Jesús que cuando tenía 5 años reclamaba adoración, pero Jesús, hermanos, dice que era sin belleza y nadie daba un peso por él. Sin embargo, dice Isaías que no había atractivo en él. Pero además, hermanos, Él nos muestra que a pesar de ser Dios, Él tenía un corazón humilde. ¿Qué significa esto para ti y para mí en esta Navidad? Yo creo que todos hoy sacaron sus mejores prendas. Tú vas hoy a los supermercados o a los centros comerciales y la gente está gastando y gastando y gastando. Tal vez muchos de los que aquí están estaban preocupados por decir: yo no voy a estrenar. O qué comida vamos a celebrar. A veces competimos por cuánto vamos a gastar. ¿Sabías tú que hoy va a haber una derrama económica sin precedentes? Y Jesús, hermanos, en aquella Navidad no entró así. De hecho, los historiadores dicen que nadie se dio cuenta de que había nacido el Mesías. No fue todo el pueblo de Jerusalén, solamente un pequeño grupo de aproximadamente 15 o 20 personas se dieron cuenta. Es más, qué fiesta ni qué fiesta. Dice el ángel a José: agarra a tu hijito porque están a punto de matarlo. Y hermanos, la primera Navidad fue Jesús escapando por su vida, refugiándose en otro país. Hermanos, pudiendo decir: aquí está el Hijo de Dios, pudiendo doblegar a toda la humanidad en un segundo. Hermanos, nosotros hoy tenemos que aprender que el cristianismo no es derrame de glamour.
Hoy me encontré una frase en el muro de Facebook que decía: Dios no vino a buscar famosos. Dios no vino a buscar talentos. Hermanos, los cristianos no vivimos en la esplendidez. Los cristianos no somos gente llena de glamour. Nosotros, hermanos, seguimos las pisadas de nuestro Maestro. Aún siendo el Hijo de Dios, no vino a reclamar su gloria, vino a hacerse un humano humilde que apenas tenía unos pequeños harapos para cubrirse. Hermanos, el espíritu de la Navidad no brilla en el egoísmo. Hermanos, están muy equivocados si creen que Dios nos forza porque nos necesita. Hermanos, Dios al hacerse humano vino a decirte: yo soy humilde, pero también vine a mostrarte que te amo. Hermanos, el espíritu de la Navidad debe ser igual que nuestro Maestro. Nuestra vida debe vivirse basado en el principio. Espero no herir susceptibilidades, si lo hago, ni modos. Hermanos, el espíritu de la Navidad es hacerse pobres y no gastar en demasía. No gastar y enriquecerse y mostrar que tenemos. Hermanos, el espíritu de la Navidad es buscar un espíritu de pobreza. Es poder menguar nosotros para que los demás crezcan, para hacer bien a los demás. ¿Cuántas personas hoy no van a estrenar? ¿Cuántas personas en este mismo instante están debajo de puentes en esta misma ciudad? ¿Cuántas personas en esta misma noche no van a acceder a una mesa como tú vas a acceder? Los cristianos deberíamos de renunciar a muchas cosas para que los demás crezcan, porque ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es la humildad, es el hacer a un lado toda su riqueza y venir y hacerse escucha esto, un siervo, un doulos. ¿Y saben quién era un siervo, hermanos? Era un esclavo o un sirviente. Hermanos, el cristianismo es decir: yo quiero ser como hoy esas personas que hacen limpieza en las casas de las personas ricas. Eso es lo que Dios nos llama. Pero segundo, Dios se hizo un bebé. Dios se hizo un humano. El día de ayer nosotros tuvimos que ir a visitar a un pastor de nuestro presbiterio. Y te voy a decir su nombre, es el pastor Uriel Jesús. Él está sufriendo porque hay una bacteria en su pie que está causando molestias y que lo ha dejado imposibilitado. Los médicos y los infectólogos hasta el día de hoy no pueden determinar qué bacteria está comiendo la parte ósea de su pie. Hay muchos que hoy están sufriendo. Pero Dios, escúchame. Tú que estás sentado en esta hora, tú que sabes cuál es la condición de tu vida, y seguramente me estaré dirigiendo, y me encantaría que al finalizar este culto también compartas este sermón, no para que me vean a mí, sino para que escuchen este mensaje, porque hay muchas personas que hoy están llorando. Muchas personas que hoy están postrados en una cama de hospital. Muchas personas que hoy están queriendo sobresalir o sobrevivir más bien a un divorcio, a una separación, a una muerte. Déjame decirte algo. Hay alguien que te entiende perfectamente. Y esa persona que te entiende perfectamente se llama Jesucristo. Ya no digas que Dios es malo. Ya no digas que Dios no te entiende. Porque si alguien te entiende perfectamente, es el ser humano que más ha sufrido en la faz de la tierra. No habrá nadie, ni antes, ni ahora, ni después, en la historia de la humanidad, que sufra como sufrió Dios en la persona de su Hijo. Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice:
era necesario que Jesucristo fuera semejante a sus hermanos. Esto quiere decir que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. La palabra tentar en el griego tiene dos connotaciones: prueba y sufrimiento. Hermanos, por haber sufrido él mismo la tentación, la prueba, es que puede socorrerte en esta hora. Cuando estás feliz, cuando todo va bien, te sientes parte de la raza humana. Pero cuando algo malo sucede, cuando llega el sufrimiento verdadero, te sientes sumamente solo e incomprendido. Los que te rodean pueden expresarte simpatía, pero a veces, hermano, la gente llega y te dice: Dios tiene un propósito. O a veces te palmea y te dice: te entiendo. Pero nadie puede comprenderte excepto el que ha estado en tus zapatos, que es Jesucristo. El bebé en un pesebre, en un establo cualquiera, huyendo por su vida, pero además caminaba hacia la humillación, porque, hermanos, a partir del nacimiento va a comenzar la humillación. Entonces quiero dirigirme a ti. No sé cómo esté tu corazón hoy. Tal vez van a haber copas, tal vez va a haber fiesta, tal vez va a haber una gran cena, pero tal vez tú digas: nada de eso me consuela. Yo quiero decirte que Navidad es que hay alguien que te entiende perfectamente. Hay alguien que sabe exactamente lo que estás pasando, porque Él te consuela y Él te entiende. Pero además, hermanos, si alguien fue perseguido, si alguien fue traicionado, si alguien fue maltratado, si alguien recibió humillación, pero no solamente humillación, sino que fue llevado a la cruz y clavado por sus propios hermanos, es el que te entiende esta noche. Es decir, todo eso le sucedió a Él en carne propia. Algunos dicen: Dios no me comprende. He orado a Dios por algunas cosas y parece que Él ha ignorado mi oración. Hermano, en el huerto de Getsemaní, Jesucristo clamó: Padre mío, Padre mío, no me hagas beber este cáliz, no me hagas beber este trago amargo. Pero su respuesta a su oración fue: vas a pasar por ahí. Jesús conoce el dolor de cada ser humano. Dios llora contigo. Dios te entiende, y pareciera ser que Dios te ha abandonado, pero ese sentimiento la divinidad también lo ha experimentado, porque aún Jesús dice: pareciera ser que me has desamparado. Por lo tanto, cada vez que veas al pesebre, cada vez que veas a este niño, quiero que recuerdes que puedes confiar en Él. Quiero que abras tu corazón y descanses en alguien que en muchas ocasiones no va a evitar tu dolor, pero te va a abrazar y va a llorar contigo. Si Él mismo no evitó el horno y la cruz de su Hijo, también en ti no lo va a hacer, pero va a decidir entrar al horno y llorar contigo. La encarnación esta noche, querido, querida, te dice que tú no estás solo, que hay alguien que te entiende perfectamente, y Él tiene el poder para entenderte, para consolarte y para sacarte adelante. Tercero y último, y esto me encantaría que quede bien remarcado en tu corazón: la encarnación es el mensaje de Dios tomando la iniciativa de que Él quiere relacionarse contigo. Antes del nacimiento de Jesús, mis amados, Dios parecía distante.
La deidad parecía algo inalcanzable, pero hermanos, los personajes del Antiguo Testamento no logran comprender cómo tú y yo, que ahora tenemos el privilegio de poder establecer y tener una relación con Dios, la ignoramos y la desechamos. La encarnación, mis amados, significa que Dios quiere relacionarse contigo. Tim Keller dice que el cristianismo es absolutamente diferente a las demás religiones, porque es el único que presenta el evangelio bíblico, y el evangelio bíblico es que tenemos un Dios relacional. Escucha esto. Tenemos un Dios relacional. Hermanos, Dios no solamente busca que tú seas un ente adorador, Dios busca que tú tengas una relación real, íntima y personal con Él. Dios, hermanos, en la persona de su Hijo, se estaba acercando a nosotros. Hermanos, la encarnación significa que ahora tú puedes conversar con Dios mismo, que tú puedes platicar con Él y recibir su consuelo en cada momento. El propósito de la encarnación es que tengamos una relación con Él. En Jesús, el Dios inefable e inalcanzable se hizo ser humano para que lo podamos conocer, amar y disfrutar. Me encanta lo que dice Max Lucado, porque cada vez que tú oras, estás platicando con una persona y se llama Jesús. Voy a repetir esto. Cada vez que tú oras, estás platicando con una persona y se llama Jesús. Yo te pregunto, ¿hoy celebras un nacimiento únicamente o celebras que tú disfrutas todos los días de una relación con una persona, con nuestro hombre en el cielo? Me da tristeza y me llena a veces de consternación cuando escucho orar a algunas personas, y lo digo lejos de toda presunción, pero hermanos, orar significa platicar con nuestro hombre en el cielo, con Jesucristo. Pero hay ocasiones en que escucho a personas que cuando hablan con Jesús, nuestro humano, pareciera ser que están hablando con alguien tan desconocido, con alguien con falta de confianza. Hermanos, en el pesebre Dios nos está diciendo: acérquense, véanme, yo soy Jesús. Hermanos, la encarnación significa que tú y yo debemos disfrutar todos los días de una relación personal y genuina con Jesús. Ahora, te debo decir esto: como en toda relación cercana, esta relación que Dios quiere contigo requiere que te comuniques con Él con regularidad, que platiques con Él con candidez, con amor y con confianza. El Dios del Antiguo Testamento exigía que hubiera derramamiento de sangre para poder platicar con Él. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios que dice: a mi hijo le puedes llamar hermano y puedes hablar con tal confianza que Él te escucha como un humano más. Hermanos, la encarnación significa que todos los días tenemos el privilegio de celebrar Navidad. No solamente un día, no solamente el 24. Los cristianos y los verdaderos hijos de Dios celebramos la Navidad todos los días, porque todos los días platicamos con nuestro hombre en el cielo y disfrutamos de una maravillosa amistad, de armonía, de confianza, de amor y de alegría. El apóstol Juan le llamaría una verdadera comunión. Disfrutamos de sentir su corazón, disfrutamos de su compañía. Yo te pregunto en esta hora, ¿ese niño que hoy recuerdas que nació sigue siendo un personaje tan distinto, un personaje tan alejado, o es una persona con la que tú has compartido toda una vida y te mueres por conocer cómo es su rostro cuando Él venga? Yo me muero por conocerlo, porque todos los días hablo con Él. Todos los días Él camina conmigo, todos los días Él me dice lo que soy para Él, pero espero que un día el velo sea quitado y, hermanos, cuando Él se manifieste, le veremos cara a cara.
muchos hermanos o muchos seres humanos cuando venga la segunda venida, porque esa fue la primera. La segunda ya no será como la primera, será con juicio. Los cielos se abrirán y Él regresará. Para muchos, esa persona que va a descender de las nubes será un desconocido. Para ti, para mí, será alguien que correremos a abrazarlo, porque habrá una confianza tal que se desarrolla todos los días. Hermanos, déjame cerrar con esta frase. Miles de personas alrededor del mundo hoy celebran y cantan en Navidad, sean cristianos o no cristianos, cantan Jesús nuestro Emanuel, Jesús nuestro niñito de Navidad. Pero la pregunta es, ¿pero de verdad están con Él? ¿Lo conocen o solo saben sobre Él? Déjame cerrar con esta frase categórica. Jesús literalmente movió el cielo y la tierra para acercarse a nosotros. ¿Qué haremos tú y yo para estar verdaderamente con Él en una relación real, íntima y personal? Pues yo deseo que este año sea un año de intimidad con Jesús, el Verbo encarnado. Dios te bendiga.